Bueno, siguiendo con los temas de fisiología respiratoria, hoy vamos a tratar el tema 5, donde vamos a tratar los siguientes temas: compresión dinámica, punto de igualdad de presiones, volumen de cierre y volúmenes y capacidades pulmonares. Empezamos con compresión dinámica. Cuando botamos el aire, tenemos que preguntarnos si lo hacemos de manera normal o espontánea o con algún esfuerzo. Cuando expiramos común y corriente, no generamos ninguna presión intrapleural positiva. Entonces, en cuanto a la presión intrapleural, yo puedo pasar de -4 a -8 en la inspiración y de -8 a -4 en la expiración. Cuando tomamos aire en una capacidad pulmonar total y hacemos una expiración forzada, ahí estamos haciendo una presión intrapleural positiva. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que de ahí se va a generar una presión que va a comprimir las vías aéreas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el alveolo tenemos que tener en cuenta su presión alveolar, es decir, cuando hay aumento de la presión pleural, hay aumento de la presión alveolar. Cuando hay esos dos aumentos, se va a ver perjudicado la presión de la vía aérea, ya que esta va a disminuir, y esto se debe por el aumento de las resistencias. Entonces, esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, ya, de compresión dinámica, donde vamos a ver en el inciso A la preinspiración. La preinspiración, vamos a ver de que antes de la inspiración todas las presiones de las vías aéreas y de los alveolos van a ser atmosféricas, o sea, es decir, cero, no hay flujo. Va a haber una presión intrapleural de -5 centímetros y por lo tanto una presión de 5 centímetros de agua que mantiene abiertas las vías respiratorias. En el inciso B de la misma diapositiva, durante la expiración, cuando empieza la expiración, la presión intrapleural y la presión alveolar disminuyen 2 centímetros de agua. Con esta caída viene el inicio del flujo. Entonces, cuando están estas caídas de presiones en el espacio interior de la vía aérea, va a haber una presión de -1 centímetro de agua, quedando entonces una presión de 6 centímetros de agua, manteniendo todavía la vía aérea abierta. En el inciso C, al final de la expiración, vamos a ver que al final de la expiración el flujo va a ser de nuevo cero. Y existe una presión intramural en la respiración de 8 centímetros de agua. Y en el inciso D, la expiración forzada, vamos a encontrar que al inicio de la expiración forzada, tanto la presión intrapleural como la alveolar van a tener un aumento de 38 centímetros de agua. Entonces, al iniciar el flujo, va a caer la presión a lo largo de la vía aérea, que va a ser de 19 centímetros, quedando con una presión de 11 centímetros de agua que tiende a cerrar y colapsar la vía respiratoria.
Seguimos con el punto de igualdad de presiones. Bueno, seguimos con el punto de igualdad de presiones. Bueno, hay un punto en el que la presión interna, o sea, endobronquial, es igual a la presión externa, que es la que tiende a comprimir la vía aérea. Este punto se denomina punto de igualdad de presiones, como lo vemos en la diapositiva, marcado como punto de igual presión. En el segmento de la vía aérea, esta se divide en dos segmentos, que son segmento proximal y segmento distal. En el segmento proximal vemos que la presión interior de la vía aérea va a ser mayor que la externa. Vemos que los valores en la vía aérea es de 15 y en la externa es de 10. Y en el segmento distal vamos a ver que las presiones externas van a ser mayores que la interna, como lo vemos en la gráfica. El valor interno es de 5 y el valor externo de 10. Eso es lo que definimos como punto de igualdad de presiones. Seguimos con volumen de cierre. El volumen de cierre es la capacidad de cierre menos la capacidad residual funcional. Entonces lo podemos definir como el volumen en la cual comienza a cerrarse las vías aéreas de las zonas bajas del pulmón. El volumen de cierre en sujetos normales se produce un cierre residual y la posición final expiratoria del volumen total. Además, esta nos puede servir como un método para evaluar las funciones de las pequeñas vías aéreas. Seguimos con volumen y capacidad pulmonar. Entonces, vamos con volúmenes. Bueno, los volúmenes pulmonares son 4. Estos sumados dan el volumen pulmonar total. Entonces, encontramos el volumen corriente. En la diapositiva, en el diagrama, lo encontramos con las iniciales BC. El volumen corriente es el aire inspirado o expirado en una respiración normal y es de 500 ml. Seguimos con el volumen de reserva inspiratoria. En el diagrama lo encontramos con las iniciales BRI. Bueno, esta es la cantidad o el volumen adicional de aire que se toma a la expiración por encima del volumen corriente normal. Este suele ser de 3000 ml. Seguimos con el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria con sus iniciales BCRE en el diagrama es la cantidad adicional máxima de aire que puede expirar mediante una expiración forzada después de la expiración corriente normal. Esto suele ser de más o menos 1100 ml. Y por último hablamos de volumen residual. ¿Ya? Este es el volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración forzada, que es de más o menos 1200 ml. Y por último, vamos a hablar de las capacidades pulmonares. Estas son 4. Entonces, encontramos en la gráfica como CI capacidad inspiratoria. Este es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que es igual a 3500 ml. Esta es la cantidad de aire que una persona puede respirar comenzando en el nivel de la inspiración normal.
e hinchando los pulmones al máximo. Seguimos con la capacidad residual funcional. Este es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que es igual a 2300 ml. Es la cantidad de aire que queda dentro de los pulmones tras una expiración normal. Seguimos con la capacidad vital. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esto es igual a 4600 ml. Es la máxima cantidad de aire que puede expulsar una persona de los pulmones, habiendo realizado una inspiración máxima y una expiración máxima. Y por último, la capacidad pulmonar total o capacidad pulmonar total. Este es igual a capacidad vital más volumen residual, que es igual a 5800 ml. Es el máximo volumen que puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Bueno, ya aquí aclarando el último ítem, que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Espero que el tema se haya entendido y muchas gracias por su atención.